Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las ecuaciones logarítmicas. Antes de ver las ecuaciones logarítmicas, vamos a ver qué es el logaritmo de un número real y las 5 propiedades que tiene. El logaritmo en base a de un número n, a se le llama base y a n argumento. A tiene que ser un número positivo distinto de 1, la base tiene que ser un número positivo distinto de 1 y el argumento siempre tiene que ser positivo. ¿Vale? Pues ¿quién es el logaritmo en base a de n? Es encontrar otro número de forma que la base elevado a ese número te da el argumento. En definitiva, como regla mnemotécnica, es a qué debes elevar la base para que te dé el argumento. Por ejemplo, el logaritmo en base 10, si no hay nada, aquí la base que hay es 10, de 1000 es 3, porque 10 elevado a 3 da 1000. Y el logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque 2 elevado a 4 da 16. A que debes elevar la base 2 para que te dé 16. Pues a 4. ¿Qué propiedades tiene el logaritmo? Que el logaritmo en la base a de la propia base es 1. Claro, a elevado a 1 da a. Y el logaritmo en base a de 1 es 0, porque a elevado a 0 da 1. La segunda propiedad es que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo del cociente es la diferencia del logaritmo y el logaritmo de la potencia es el exponente por el logaritmo de la base. La quinta es la fórmula del cambio de base. El logaritmo en base a de m es el logaritmo en la base que tú quieras del argumento partido por el logaritmo en esa base que tú has querido de la base. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica es aquella en la que la incógnita forma parte de un logaritmo, o bien aquí en el argumento o bien aquí en la base. Por ejemplo, esta es una ecuación logarítmica. ¿Cómo la resolvemos? Nos la ingeniamos con estas propiedades para poner logaritmo en base a de m igual al logaritmo en base a de n. Y de esta manera, si el logaritmo en una base de m es lo mismo que el logaritmo en esa misma base de n, es porque m y n son iguales. Y esto me va a quedar una ecuación que voy a resolver. Vamos a ver un ejemplo. Esta ecuación logarítmica, ¿qué puedo hacer? Suma de logaritmos, logaritmo en la misma base, 5, del producto, 10 por x al cuadrado. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Propiedad número 2. Logaritmo del producto, suma de logaritmos. Aquí lo mismo, suma de logaritmos, logaritmo del producto. Y esto lo queda ahí. Diferencia de logaritmos, logaritmo del cociente. Propiedad número 3. Diferencia de logaritmo, logaritmo del cociente. Y aquí simplifico 10x entre 2, 50x. Y una vez que tengo el logaritmo en base 5 de esto igual a logaritmo en base 5 del otro, pues el esto y lo otro son iguales. Es lo que hemos puesto aquí. Te las ingenias para hallar logaritmo en base a de m igual al logaritmo en base a de n, igualas los argumentos. Y esta ecuación la resuelvo. Bien, me voy a quedar esta ecuación, la resuelvo y me salen 0 y 5. ¿Qué es lo que pasa? Que en las ecuaciones logarítmicas hay que comprobar las soluciones porque hemos dicho que el logaritmo lo hemos definido para los argumentos que sean positivos y para las bases que sean positivas y distintas de 1. Vamos a ver si esas soluciones que me han salido de 0 y 5 en mi ecuación me la verifican. Pues la primera, 0, resulta que si yo sustituyo aquí la x por 0, me saldría el logaritmo en base de 5 de 0 al cuadrado. 0 al cuadrado de 0 y el argumento vale 0. Esto no existe el logaritmo en base 5 de 0. ¿Vale? Luego entonces 0 hay que rechazar esta solución. Y 5, pues lo meto aquí, logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado. Esto es positivo, esto no hay problema, es positivo distinto de 1. Lo mismo ocurre con este, lo mismo ocurre con el logaritmo en base 5 de 5, logaritmo en base 5 de 100, logaritmo en base 5 de 2, no hay problema, pues 5 es solución. Vamos a ver otro segundo ejemplo. Número por logaritmo, logaritmo de la potencia.
Logaritmo de x al cuadrado es 2 logaritmo de x. Es la propiedad número 4, esta. El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y lo demás lo fotocopio. Diferencia del logaritmo, logaritmo del cociente. Y esto lo fotocopio. Y ahora tengo el logaritmo en base 10 de esto igual al logaritmo en base 10 del otro, pues el esto y lo otro lo igualo. Y resuelvo esta ecuación. Resuelvo esa ecuación y me sale 4 y menos 2. Tengo que comprobar esas soluciones. ¿Por qué? Porque 4 y menos 2 me tienen que dar que el argumento sea positivo y la base positivas y distinta de 1. La base es 10 y 10 es distinto de 1, pues no hay problema. Meto 4 aquí a ver si hay problema. 2 por el logaritmo de 4 menos logaritmo de 4 más 4, 8, igual al logaritmo de 2. Este existe y este existe porque son logaritmos en base positiva distinta de 1 de números positivos. No hay problema con 4. Y con menos 2, pues vamos a ver. 2 logaritmos de menos 2 al logaritmo de menos 2 ya no existe. Tampoco existe el logaritmo de menos 2 más 4. Esto me sale el logaritmo de menos 2. Pues esta solución no me vale. ¿Cuál es la única solución entonces? 4. Vamos a ver un tercer ejemplo. Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues como necesito poner logaritmo en base, va a interesar poner la base 10. Ese 1 lo tengo que poner como un logaritmo en base 10. ¿Y 1 quién es como logaritmo en base 10? El logaritmo en base 10 de 10. Eso es 1. Y ahora que tengo aquí, diferencia de logaritmos, logaritmo del cociente. Y el primer miembro se ha fotocopiado. Ya tengo el logaritmo en base 10 de algo igual al logaritmo en base 10 del otro, igual al algo y el otro. Y lo resuelvo. Lo resuelvo y me salen soluciones 5 y menos 20 tercios. Vamos a ver si hay problemas con 5. Lo meto en la ecuación inicial, que es esta. Logaritmo de raíz de 5 no tiene problema. 1, nada, no hay problema. Logaritmo base 10 de raíz de 3 por 5 más 5, esto es positivo, no hay problema. Pues 5 no tiene problema. ¿Qué es lo que pasa? Que en menos 20 tercios, ¿verdad? Aquí tendría el logaritmo en base 10 de la raíz de menos 20 tercios. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por tanto, menos 20 tercios lo tendré que quitar. Menos 20 tercios no va a ser solución. Bien, aquí os dejo unos ejemplos para el vídeo si queréis, para ver qué es lo que he hecho. Y vamos a ver un par de ejemplos en el que la incógnita está en la base. Mirad, si tengo el logaritmo en base x de 3 igual al logaritmo neperiano de raíz de 3, logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Lo que tengo que hacer es ponerlo todo en la misma base. Aquí tengo el logaritmo en base x, aquí el logaritmo neperiano, pues va a interesar poner este logaritmo en base x como un logaritmo neperiano. ¿Y cómo se hace eso? Con la fórmula del cambio de base. El logaritmo en base x de 3 va a ser el logaritmo en la base que yo quiera, me interesa el logaritmo neperiano del argumento partido por el logaritmo neperiano de la base. Esta es la propiedad quinta, esta que hemos visto aquí, de la fórmula de cambio base. Logaritmo en base ADM, el logaritmo en la base que yo quiera, del argumento partido por el logaritmo en la base esa que he querido, de la base. La fórmula para cambiar de base. Pues seguimos aquí, ¿vale? Este logaritmo que está dividiendo pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Quién es el logaritmo de la raíz cuadrada de 3? Esto es logaritmo neperiano de 3 elevado a 1 medio. Y esto va a ser un medio logaritmo neperiano de 3. Logaritmo neperiano de 3 y logaritmo neperiano de 3 se va aquí a simplificar. Y 1 entre un medio va a ser 2. Luego el logaritmo neperiano de x, todo esto va a ser 2. Pues nada, ¿a qué debes elevar la base para que te dé el argumento? Pues elevado al cuadrado da x. ¿Y esta es válida? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Esta x tiene que ser un número positivo distinto de 1. Y al cuadrado es el número 2,71 y pico. Por 2,71 y pico, pues te sale un número positivo distinto de 1, pues esta es válida. Vamos a ver otro segundo ejemplo. Logaritmo en base 3, del logaritmo en base 1 tercio, del logaritmo
raíz de 3, aquí tengo que poner todo como un logaritmo en la misma base. ¿Qué va a interesar? Pues ponerlo como el logaritmo en base 3. Vamos a hacerlo. Este lo quedo como está, el logaritmo en base 1/3 lo voy a poner como el logaritmo en base 3 del argumento partido por el logaritmo en base 3 de 1/3. ¿Y por qué el logaritmo en base 3? Porque el logaritmo en base 3 de 1/3 yo voy a saber cuánto es. El logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 1, que es 1/3, me va a salir menos 1. Y el logaritmo, y este de aquí, lo mismo, logaritmo en base 3 de x partido por el logaritmo en base 3 de la base. Esto de aquí da menos 1 y eso de aquí es 1/2. Bueno, pues ya me ha quedado todo el logaritmo en base 3, pues vamos a operar. Operamos, ¿vale? Este 2 pasará arriba multiplicando, me da logaritmo de base 3 de x partido por 1 entre 1/2 es este por ese, entre 1 por 1. Así se divide en fracciones, ¿vale? Y este menos delante, pues se lo cambio aquí. Pase entre menos, menos, ¿no? Diferencia el logaritmo de un cociente, y este 2 lo pongo como ese exponente. Ya tengo el logaritmo en la base 3 de esto igual al logaritmo en base 3 del otro, pues el esto y el otro lo igualo y resuelvo esa ecuación. Resuelvo esa ecuación y me salen las soluciones 4 y 2. Pues vamos a ver si 4 y 2 me valen. 6 menos 4, vale, esto es positivo. Y 4, positivo. 4 no va a tener problema aquí, 4 va a ser solución. Y 2, 6 menos 2, 4. Y el logaritmo en base raíz de 3 de 2, también 2 es positivo, pues 4 y 2 son soluciones porque salen argumentos positivos. Bien, pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.